Ok, vamos a continuar entonces con el estudio aquí de Apocalipsis y a mí me toca la iglesia en Esmirna, y vamos entonces allí a ver un bosquejo acerca de las 7 iglesias que hemos visto hasta ahora. Hemos visto la iglesia en Éfeso, ¿verdad? La iglesia en Éfeso, aquella iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo, y vemos que es una iglesia ortodoxa, de sana doctrina, pero había dejado su primer amor. O sea, que no expresaba amor, estaba sin amor. Habían dejado su primer amor. Y acordémonos que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, cuando nos habla de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y nos manda a nosotros a permanecer en Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para que llevemos fruto, para nuestro beneficio. Porque separados de Él nada podemos hacer. Y luego al final de toda esa ilustración de la vid y los pámpanos, muestra claramente que nosotros no podemos producir fruto, solamente podemos llevar fruto. Por eso necesitamos depender de Él, que Él es la vid verdadera, ¿cierto? Y entonces nos muestra que prácticamente al final del capítulo 15 allí de Juan, nos muestra que separados de Él nada podemos hacer, y también adjudica el amor a la palabra de Dios. Porque cuando permanecemos en la palabra de Dios, entonces el amor de Dios se puede vivir en nuestra vida, ¿sí? Y es bien importante eso, porque ¿cómo sabrá el mundo que somos hijos de Dios? Dijo Él en Juan capítulo 15, si nos amamos unos a los otros como Cristo nos amó. O sea que separados de Él, no podemos llevar el amor ágape de Cristo, ¿sí? Entonces, bien importante esa parte, porque entonces ahora vamos a ver la iglesia de ¿qué? De Esmirna, la iglesia en Esmirna, ¿verdad? En la ciudad de Esmirna. Y esta iglesia es un contraste muy diferente a la iglesia en Éfeso. Eran iglesias que eran contemporáneas de la misma época, en el año 96 aproximadamente, que se escribió, 95-96, que escribió la carta, el libro Apocalipsis, por Juan apóstol. Y tenemos la iglesia de Esmirna, que era una iglesia ¿qué? Sufriente, una iglesia sufriente, pero vamos a ver que era una iglesia fiel, una iglesia sufriente. Y sabemos que la exhortación que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor, por lo tanto recuerda de dónde has caído, ¿cierto? Y haz las primeras obras, aquellas que fueron hechas en el amor de Cristo, cuando permanecían en la vid. Entonces, ahora llegamos a Esmirna, la iglesia sufriente. Y aquí tenemos el mapa entonces. Ya vimos Éfeso, Apocalipsis 2, del 1 al 7. Luego entonces vamos a ver Esmirna, Apocalipsis 2, del 8 al 11. Esa es la parte que me corresponde a mí. Y vamos a orar para que el Señor nos muestre a nosotros realmente lo que es una iglesia perseguida, pero la bendición en realidad de ser perseguidos, ¿sí? Porque puede llegar a ser bendición. Vamos a ver. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Yo te pido que tú en este momento, Señor, nos pongas los oídos atentos, Señor, para que podamos escuchar tu palabra y la iglesia pueda retener las cosas que están escritas en ella, para que lleve el fruto, Señor. La santificación en la práctica, de tal manera que nosotros podamos degustar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentamos nuestros miembros ahorita mismo ante ti, Señor, nuestro cuerpo como sacrificio a ti, Señor, que es nuestro culto racional, y renovamos hoy el entendimiento con tu palabra, Señor, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Ayúdame a que no sea yo, sino la vid, la que lleve fruto a través de mi boca, a través de mi vida, para que seamos edificados por aquel instructor que todo creyente ha recibido en el momento en que puso su fe en Cristo, en su muerte y resurrección, que es el Espíritu Santo, el Maestro de Maestros. Gracias, Padre, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos aquí la iglesia en Esmirna, Apocalipsis 2, del 8 al 11. Por favor, hermano, ¿puede leer? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces vemos aquí la iglesia en Esmirna, esta ciudad. Vamos a ver primero el contexto de la ciudad. Esta ciudad recibió su nombre de la palabra mirra. La palabra mirra. La mirra es una goma aromática y resinosa usada en perfumes de incienso y medicamentos. Vamos a ver un poquito acerca del contexto de la ciudad. Importante conocer la ciudad porque de acuerdo a la ciudad va a corresponder cómo estaba viviendo aquella ciudad que estaba en aquella ciudad. Si está dando un buen testimonio o no está dando un buen testimonio. Si estaba conformando a los patrones de la comunidad o al contrario, estaban haciendo luz y estaban transformando la comunidad. Entonces vemos la iglesia en Esmirna. Esta ciudad recibió su nombre de la palabra mirra. La mirra es una goma aromática y resinosa usada en perfumes, incienso y medicamentos. La mirra fue probablemente el famoso bálsamo de Galat, mencionado en Jeremías 8:22. ¿No hay bálsamo en Galat? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Entonces vemos que este tipo de resina aromática se usaba entonces para medicina, ¿verdad? Y también se usaba para embalsamar los muertos. La mirra se dice que tiene un sabor amargo, pero un aroma dulce cuando se le aplasta. Entonces la mirra era usada, hermanos, como perfume para embalsamar también a los muertos en el primer siglo. Usted lo puede ver allí cuando por lo menos la mirra fue usada en los 3 presentes que trajeron los reyes del oriente, ¿se acuerdan? Y uno de esos era la mirra. Trajeron oro, mirra e incienso. Y entonces usted mira que la mirra anunciaba su muerte y resurrección. El oro anunciaba su reino y el incienso anunciaba su ministerio intercesor como Mesías. Entonces vemos la mirra allí por un lado anunciando la muerte y resurrección de Jesús. Por otro lado, tenemos la mirra fue mezclada para beber en la bebida que le dieron a Jesús cuando estaba en la cruz, ¿cierto? Fue mezclada allí y le dieron una bebida. Y usted lo puede leer allí en Marcos 15, yo lo leo, Marcos 15, del 22 al 23, dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Entonces se lo dieron allí al Señor cuando estaba en la cruz. También la mirra fue uno de los compuestos que usó Nicodemo junto con Arimatea cuando llevaron el cuerpo de Jesús, ¿verdad? En las especias aromáticas, entre esas especies aromáticas tenía mirra, ¿cierto? Eso lo encuentra usted en Juan 19, del 39 al 40. ¿Qué nos ilustra la mirra aquí en esta ilustración, verdad? Nos ilustra realmente cuando ella era aplastada, entonces vemos claramente que tenía salía un aroma dulce cuando se le aplastaba. Y esto ilustra las persecuciones de la iglesia en Esmirna, ¿verdad? Cuando ellos eran presionados, cuando eran perseguidos, cuando eran, como vamos a ver, es una iglesia sufriente, muy perseguida, y iban a ser martirizados algunos. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios muestra muy claramente de que ellos eran, como dice el Señor Jesucristo, somos ¿qué? Aroma grato al Señor. Somos aroma grato para los que se salvan, ¿verdad? Pero también somos aroma para los que se pierden. ¿Por qué? Nuestro testimonio, tanto para los que están dentro en la iglesia, como para aquellos que están en un mundo inconverso afuera. ¿Sí? Entonces, una bendición para ellos era esto. Eso es lo que ilustra este tipo de cosas, ¿verdad? Tenemos en 2 Corintios 2:15 que dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden también, ¿verdad? Esmirna era una ciudad próspera en el mar Jónico, antiguamente conocido como el ornamento de Asia. La ciudad de Esmirna fue fundada por griegos
eólicos del siglo XII antes de Cristo. Hoy en día vemos rastros de su construcción ciclópeas de las épocas remotas de la ciudad. Vamos a ver algunas gráficas. Según algunos escritores históricos, esta fue la ciudad más bella de Asia. Era una ciudad hermosa, era la más bella de Asia. Llamada Izmir en la actualidad en Turquía, ahorita en el 2014, se dice que es la tercera ciudad más importante en Turquía. Ahí usted puede ver su tipo de construcción, algunos de los escombros que se alcanzan a ver todavía están en pie, algunos. La belleza de sus edificios públicos y singularidad de sus amplias y bien pavimentadas carreteras, ¿cierto? La hicieron que fuera conocida como que tuviera como sobrenombre La Dorada, ¿cierto? La Dorada, así le llamaban. Y aquí usted puede ver la moderna ciudad de Izmir, que era antigua Esmirna, ¿verdad? Es una ciudad ya en Turquía, moderna. Apocalipsis 2:8 nos dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces vemos las declaraciones de apertura del Señor Jesucristo. Y vemos que Él se presenta como ¿qué? El que estuvo muerto y ahora vive. Y acuérdense que a cada iglesia Él se presenta de una manera como se manifestó en la visión en el capítulo 1, cuando Él vio sus ojos de fuego, en medio de los candeleros, con su mano, en la mano derecha tenía que las 7 estrellas, las 7 que representaban los 7 pastores, los 7 mensajeros de las iglesias, y los candeleros, las 7 iglesias. Y entonces usted ve muy bien que aquí entonces el Señor se está demostrando aquí como el que resucitó entre los muertos, el alfa y el omega, ¿sí? Bien interesante eso, porque en la iglesia en Éfeso Él se presentó como el que estaba en medio de los candeleros, un Dios que estaba en la presencia de su iglesia, Jesucristo el Señor. ¿Y qué es lo que les hacía falta a ellos? Comunión con ese Señor que estaba en medio de ellos. En este caso, entonces usted mira aquí, el Señor se les presenta como la esperanza de gloria, la resurrección. Como lo hizo su discurso a los efesios, Cristo comenzó hablando al ángel de la iglesia en Esmirna. Veámoslo, Apocalipsis 2:8a, dice ahí nuevamente, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Entonces, primero la exhortación viene ¿a quién? Al ángel, ¿verdad? Al ángel. En este caso es motivación, Apocalipsis 2:8b nos dice allí, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesucristo se dio a conocer a esta iglesia como el primero y el postrero, enfatizando su eternalidad e igualdad divina con el Padre. Apocalipsis 21, del 5 al 6, por favor. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces se muestra el Señor aquí como aquel que satisface toda necesidad del creyente, como aquel que tiene continuidad, aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades, aquel que derrotó la muerte en victoria. Apocalipsis 2:8c dice, Cristo también se dio a conocer como el que estuvo muerto y vivió, como en Apocalipsis 1:18, cuando entonces dice así, y el que vivo, cuando le mostró la visión a Juan, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades, de la muerte y del Hades. La muerte y el Hades no se pudieron enseñorear de Él y Él tiene las llaves de ella, ¿verdad? Él es el único que puede dar vida eterna. ¿Cómo? Murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y se levantó entre los muertos al tercer día. Y todo aquel que pone su fe en que Él murió por sus pecados y que resucitó entre los muertos tiene vida eterna, dice la palabra de Dios. Es por la sola gracia, por la sola fe en Cristo que venimos a ser salvos. Cristo también se dio a conocer entonces así, de esta manera, en Apocalipsis 1:18. Por lo tanto, la resurrección es verdaderamente
uno de los eventos más importantes, si no el más importante dentro del cristianismo bíblico. Lo hace diferente de cualquier otra religión del mundo, porque su autor y su fundador vive. Amén. Vive. Y vino y se hizo presente en la historia, en el calendario mundial. Es un Dios que se hizo visible en comparación a las demás religiones falsas del mundo, que nunca ese Dios se ha hecho visible. Nosotros tenemos un Dios visible que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cierto? Manifestó su vida en la tierra. Como dice Juan, ¿cierto? El mismo que escribió el Apocalipsis, porque de su gracia tomamos todos, ¿verdad? De su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. El Señor Jesucristo es el que está animando a esta iglesia perseguida, mostrando que el fin de su vida no es la muerte, sino el principio de la victoria de la vida eterna. Amén. Como dice Pablo, oh, ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? La victoria está en Cristo Jesús. Este es el mensaje del Evangelio. La misión de Cristo era de venir a la tierra y morir para salvarnos. Su resurrección nos recuerda que las puertas del Hades nunca prevalecieron contra Él. Mateo 16, 18, ¿se acuerdan? Por favor, lo lee, hermano. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella, ¿verdad? Y sabe, el mensaje que tenemos nosotros, hermanos, es un mensaje de vida eterna. Es un mensaje que puede traer a las personas de la muerte eterna a la vida eterna. Lo puede traer de muerte espiritual a vida espiritual, ¿cierto? Los puede traer de la condenación de sus pecados, ¿a qué? A la resurrección de la vida eterna, al perdón de Dios. 1 Corintios 15, 20, por favor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él fue el primero que se levantó entre los muertos para nunca morir, ¿verdad? El mismo día que Él murió entre los muertos, hubieron una cantidad de testigos porque se levantaron de los muertos otras personas y salieron a testificar acerca de la resurrección de Cristo. Y Pablo después nos dice en 1 Corintios capítulo 15 que a más de 500 personas aparecieron a la vez, ¿verdad? Vieron al Cristo resucitado, que muchos de ellos aún dormían y muchos de ellos aún viven. Quizás algunos de los que habían dormido eran algunos de esos que se levantaron entre los muertos para morir nuevamente, pero Jesús es el único que se levantó entre los muertos para nunca morir. Amén. Gloria a Dios, el Señor Jesucristo. Por favor, 1 Corintios 15, 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos da la victoria qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto corruptible es necesario que se vista incorrupción. El rapto glorioso, hermanos, para la iglesia es una esperanza de gloria, es nuestra esperanza de gloria. Por lo tanto, confortados los unos a los otros con estas palabras, dice Pablo allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18, ¿cierto? Esto corruptible se va a vestir de incorrupción y será sorbida la muerte en victoria. Qué bueno que el Señor nos muestra eso bien claramente. Y le estaba mostrando ¿a quién? A la iglesia en Esmirna, para animarles. Algunas observaciones interesantes. Es interesante notar que la ciudad de Esmirna había muerto muchas veces debido a las invasiones y los terremotos, pero siempre de alguna manera había vuelto a la vida. Era una zona muy sísmica y ocurrían constantemente terremotos. 2 veces ya había muerto y fue nuevamente levantada la ciudad. Ahí vemos algunos de los escombros de algunas después de tantos años que han pasado, y algunos permanecen en pie como estas columnas, ¿verdad? Quizás de un templo. Imaginen, era una ciudad que muchas veces había sido destruida por terremotos, pero ellos la reconstruían nuevamente. El Señor estaba utilizando de cierta manera cosas que estaban sucediendo con la historia de la ciudad para que ellos se acordaran de que no está esta morada temporal, como dice Pablo, ¿cierto? Terrestre, aunque se va deshaciendo, el hombre interior se va ¿qué? Renovando.
Y también dice que nosotros esperamos la redención de nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Romanos que hay 3 que gimen? ¿Cierto? Uno es la tierra, la creación gime esperando la redención. Otro es ¿quién? Somos nosotros esperando la redención de nuestros cuerpos, este tabernáculo que se va a deshacer y tenemos de Dios uno hecho en los cielos, hablando de un cuerpo nuevo que vamos a tener. Entonces el Señor le está señalando hacia la resurrección, hacia lo porvenir. ¿Para qué? Para que pudieran ellos soportar la prueba de la persecución que tuvieran aquí. Cristo también pudo haberse referido a sí mismo como el que estuvo muerto y vivió para contrarrestar la creencia local de que la diosa Cibeles se levantaba entre los muertos cada primavera. Obviamente nunca podía conquistar completamente la muerte. ¿Por qué? Según el dicho de ellos, moría, se levantaba cada primavera, moría, se levantaba cada primavera, ¿verdad? En cambio Jesucristo se levantó una vez por todas y se le manifestó a Juan, mostrando que estaba vivo, amén, y reinando y sosteniendo a su iglesia, en medio de ella y sosteniendo a los líderes. Un tercer punto interesante sería que los creyentes en Esmirna vivían en un ambiente hostil, donde probablemente temían por sus vidas. Habría habido 2 razones para esto, ¿cierto? Porque de acuerdo con la historia, ¿se acuerdan que fue escrito durante el reino de Domiciano, cuando vimos, entre el año 81 y 96 después de Cristo reinó Domiciano? Y se relata de que él perseguía cruelmente ¿a quién? A los cristianos, ¿cierto? Entonces vemos aquí que en primer lugar era común en todo el imperio romano adorar al emperador. En algunas ciudades el no hacerlo así invitaría a la persecución. Entonces no tenían opción, o adoran al emperador o adoran a Cristo, pero el adorar a Cristo les iba a implicar ¿qué? Persecución. En segundo lugar, Esmirna tenía una población judía muy influyente que probablemente creaba un entorno amenazador para la iglesia local. El recordatorio de quién es verdaderamente victorioso sobre la muerte, Jesucristo, habría dado a la iglesia en Esmirna una visión optimista hacia la persecución o inclusive el martirio. Juan 16:33, por favor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, el Señor Jesucristo. Entonces, obviamente en el mundo tendremos aflicción. También el apóstol Pablo dice que los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Lo que quiere decir al contrario, que si no estamos sufriendo persecución es porque no estamos viviendo piadosamente. Ahora, hay diferentes niveles de persecución, ¿verdad? Pero en este caso, imagínense, era cuestión de muerte o vida. Apocalipsis 2:9, veamos el elogio, hermano. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Muy bien, aquí vemos el elogio. Es increíble que para esta iglesia el Señor no tiene ninguna crítica, ni tampoco la tiene para la iglesia de Filadelfia. El resto sí tiene crítica para las demás. Entonces vemos el elogio aquí. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Aquí se manifiesta el Señor como aquel que todo lo conoce. Él es omnisciente, Él sabe. Es más, Él mismo llevó nuestros dolores y sufrimientos mientras estuvo en su cuerpo para que nuestra comunión venga a ser en sus padecimientos, dice la palabra de Dios. Por eso Pablo dice que Él llevaba por todos lados las cicatrices de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él tenía comunión ¿con quién? Con Cristo. Entonces mira aquí dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. El Señor no está ajeno de la iglesia cuando es perseguida. El Señor Jesús conocía la opresión y el estrés profundo que afrontaban por causa del Evangelio. Es más, lo vivió y nos mostró y nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice la palabra de Dios. Por la fe podemos seguir las pisadas con el Señor Jesucristo, hermano. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús conocía la opresión y el estrés profundo que afrontaban por causa del Evangelio. El sufrimiento por la causa de Cristo nunca se escapa de su atención. Compara con 2 Tesalonicenses capítulo 1 del 4 al 8, hermano.
Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces muestra muy claramente lo que el Señor dice a través del apóstol Pablo aquí, ¿cierto? Y cómo entonces también les elogiaba a los tesalonicenses, porque igualmente estaban demostrando por medio de las persecuciones lo que estaban soportando, al igual que él, ¿no? Apocalipsis 2, 9b, dice la palabra de Dios aquí, 2:9b, nos dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces, y tu pobreza, dice, estos creyentes eran extremadamente pobres. Lo más probable es que estaban experimentando pobreza como resultado directo de su testimonio por el Señor, ¿sí? Les costaba, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Pobres físicamente, pero enriquecidos por el Señor, porque esta era una iglesia que sí aprendió a cómo permanecer en el Señor, cómo permanecer en la vid, cómo ser enriquecidos internamente, y el Señor estaba motivando que continuaran de igual manera. Estos creyentes eran extremadamente pobres, lo más probable es que se estaban experimentando pobreza como resultado directo entonces del testimonio del Señor, por el Señor. Apocalipsis 2:9c, pero tú eres rico. El Señor le recuerda realmente lo que es valioso en la vida del creyente, y es lo que tiene adentro a Cristo el Señor. Pero tú eres rico. Aunque eran físicamente pobres, los cristianos de Esmirna eran espiritualmente ricos debido a su fe inalterable en medio de las circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque reconocían la presencia del Señor en medio de sus tribulaciones, ¿sí? Y muchas veces nosotros no reconocemos la presencia del Señor en nuestras tribulaciones, lo que indica que la tribulación nos sorprendió cuando no estábamos permaneciendo en la vid, no estábamos considerándonos muertos al pecado y vivos para con Dios en ese momento, ¿sí? Entonces nos sorprenden las tribulaciones, pero el Señor lo está animando a ellos. Pero tú eres rico. Primera de Pedro 1, del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces vemos muy claramente que dice que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Se ve? Y el oro es un material precioso, es una piedra preciosa que al ponerse al fuego, ¿qué pasa? Se refina, no se consume, se refina, ¿cierto? ¿Y qué dice el Señor? Que cada uno comparecerá ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sí, ¿verdad? Que cada uno mire cómo sobreedifica. Todos nosotros, si sobreedificamos en Cristo, vamos a tener recompensa, porque uno de esos materiales era ¿qué? Como el oro, como ilustración de cosas que permanecen. Pero cuando caminamos según la carne y no permanecemos en el Señor, edificamos sobre nuestra propia sabiduría humana o la sabiduría humana de otros. ¿Y qué edificamos sobre ese fundamento que nadie puede poner, que solamente es Cristo? Edificamos hojarasca, heno y madera. ¿Y qué pasa con esos materiales? Son perecederos. Cuando viene la prueba no te sirven de nada, ¿cierto? Una vida carnal no sirve de nada cuando la tribulación viene.
sino para expresar solamente las obras de la carne. ¿Sí? En cambio, una vida espiritual, una vida que usted camina según el Espíritu, cuando viene la prueba, va a aparecerse el fuego del Señor, se va a manifestar a través de usted. ¿Sí? Se va a manifestar realmente quién está viviendo en ese momento en usted y en mí. Entonces, qué bueno que así está ocurriendo en la iglesia de Esmirna. También vemos allí en Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué dice ahí Santiago? Muy claramente, en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire que no dice por estar en las pruebas, sino cuando halléis en las pruebas. ¿Sí? Nosotros no nos gozamos por las pruebas, pero nos gozamos por lo que las pruebas pueden hacer en nosotros. Porque ahí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ellos eran ricos espiritualmente y no les falta cosa alguna. Cuando uno permanece en el Señor, uno se da cuenta que es suficiente su presencia en su vida. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor a través de Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos eran ricos. Era una posición permanente. De momento que pusieron su fe en Cristo, y cada uno de nosotros somos ricos, pero estimamos nosotros nuestra fe como el oro precioso, más estimado que el oro precioso, hermano. Sí. Si es así, realmente deberíamos de permanecer en su palabra, para que ella permanezca en nosotros. ¿Sí? ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo, para que nos pueda llevar el fruto del Espíritu Santo. Pero ¿cuántas veces nosotros le damos más validez a las piedras preciosas, por decirlo así, de este mundo, que lo que viene, que es la palabra de Dios, la cual puede producir en nosotros el crecimiento espiritual por medio de la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces vemos ahí en el 2.9d, también vemos que había una secta. Este era otro problema que tenían ellos. En el 2.9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Había una secta de blasfemos cuyos seguidores se hacían llamar judíos, aunque no eran realmente Israel. ¿Sí? Nuevamente, personas que tratan de usurpar la identidad, ¿verdad? Dice, Jesús llamó a este grupo una sinagoga, griego sinagoge, una palabra que significa simplemente un reagrupamiento, recolecta o reunión de Satanás. Apocalipsis 3.9 lo dice, ¿no? Por favor, hermano. Apocalipsis 3.9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces aquí muestra muy claramente también este tipo de personas estaban en la iglesia en Filadelfia, ¿verdad? En la iglesia en Filadelfia. A menudo judíos inconversos como los fariseos, antes de ellos, y como el mismo apóstol Pablo, pensaban que estaban haciendo un servicio a Dios al perseguir a los cristianos. ¿Sí? Pero ¿quién era el verdadero judío? Aquel que había creído en Jesucristo. Y entonces aquí muestra muy claramente que había algunos inconversos como los falsos fariseos antes de ellos, ¿verdad? Como el mismo Pablo antes de ser salvo, que pensaba que hacía un servicio a Dios que encarcelando a los cristianos. Entonces, los de Esmirna estaban siendo perseguidos. En 1 Timoteo 1.13, Pablo se refirió a sí mismo como un blasfemo, perseguidor e injuriador. En la Biblia de las Américas dice agresor. Ese tipo de persecución estaba sufriendo entonces ¿quién? La iglesia en Esmirna. Apocalipsis 2, del 10 al 11. Dice así, por favor, hermano.
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces mire lo que dice allí, no temas en nada lo que estás padeciendo. No, dice ahí lo que vas a padecer, ¿sí? Hay veces nosotros pensamos como el mundo va, ¿verdad? Y en los diversos países como la hostilidad hacia el cristianismo se realza cada día más, ¿cierto? Y quizás nos podamos sentir intimidados y con temor, pero el Señor dice aquí, no temas en nada lo que vas a padecer, porque sabemos con quién estamos en Cristo. No hay reprensión, solo consuelo. ¿Para quiénes? Para estas personas en la iglesia en Esmirna. Estaban haciendo lo correcto, estaban caminando por la fe en Jesucristo, estaban permaneciendo en la vid, reflejaban el amor de Cristo. Su vida demostraban claramente que iban a padecer, ¿cierto? Iban a padecer. ¿Y cómo sabemos que iban a padecer, hermano? Pues obviamente estaban viviendo ¿qué? Piadosamente. Pablo dice que quiera vivir piadosamente, correctamente, por la fe, sufrirá persecución. El Señor aquí no le está diciendo a ellos que les va a hacer evadir la persecución, sino que Él va a estar presente en ella, que ellos no iban a estar solos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El Señor les muestra aquí por adelantado qué es lo que va a ocurrir para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Era un tiempo específico, no era un tiempo indeterminado, era un tiempo determinado únicamente. Aparentemente se trataba de un periodo de 10 días literales. No hay ninguna razón en el texto para entender esta afirmación de otra manera. Los detalles de esta profecía deberían haber animado a estos creyentes a sabiendas de que la persecución venidera no iba a durar por un periodo indefinido de tiempo. Esta también iba a pasar. ¿Y sabe qué pasa con nosotros cuando estamos pasando por diversas tribulaciones o pruebas? No necesariamente pues a muerte, pero quizás algún día sea así. Hay veces mientras estamos en ella nos sentimos tan desamparados que pensamos que esta sí no va a pasar, ¿verdad? Pero déjeme decirle, acordemos de las pasadas que hemos pasado, y todas han pasado, hermanos, y en todas hemos salido victoriosos, ¿sí? Y el Señor le está prometiendo aquí que esta también pasará. Esta también pasará. ¿Está pasando por alguna prueba, hermano? Déjeme decirle, esta también pasará. Mi pregunta es, ¿cómo usted la quiere pasar? ¿En comunión con Cristo y siendo enriquecido por la fe y llevando fruto espiritual? Y que por la fe usted dé testimonio de victoria, de quién realmente está llevando su carga, o la quiere pasar simplemente quejándose y reflejando más bien su carácter en lugar del carácter de Cristo, ¿verdad? Pero que el Señor está allí, hermano, con usted, ahí está. Mi pregunta es, ¿quiere usted estar con el Señor en comunión? ¿Sí? Entonces los detalles de la profecía deberían haber animado a estos creyentes en la persecución venidera. ¿Por qué esta también iba a pasar? Es una motivación el saber que el Señor conoce exactamente por lo que estamos pasando y que cuida de nosotros a través de todas nuestras pruebas. En lugar de nosotros decir, ¿por qué a mí? Debiéramos de decir, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Si el Señor, siendo justo y recto y sin pecado, padeció, ¿por qué no yo? Sí. Así debe de ser, hermanos, sí. Es una motivación el saber que el Señor conoce exactamente por lo que estamos pasando y que cuida de nosotros a través de todas nuestras pruebas. Nuestro futuro ya está asegurado porque Él resucitó y ascendió a los cielos y nuestra ciudadanía viene de los cielos. Usted y yo somos embajadores. Lo único que nos separa del Señor Jesucristo ahorita en este momento es este cuerpo físico. Pero espiritualmente estamos vivos en Él. Una resurrección ocurrió en el momento que usted puso su fe en Cristo, cuando fue salvo. Una resurrección espiritual, pasó de muerte a vida, ¿cierto? Y ahorita usted puede entonces traer de allá, por medio de la fe, vida espiritual para reflejarla acá abajo. ¿Sí? Si quiere permanecer en la vida.
Si sé fiel hasta qué, hasta la muerte, dice el versículo 2:10c, sé fiel hasta la muerte. Vale la pena ser fiel hasta la muerte, hermano, ¿cierto? Muéstreme en realidad, hermano, muéstreme una muerte más digna que el morir por la causa de Cristo. Ninguna, ¿verdad? La mejor muerte que nosotros podemos morir es por causa del Evangelio. Es verdad, hermanos. Sí. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. El Cristo resucitado animó a los creyentes de Esmirna a no retractarse a causa de sus temores. Les animó a permanecer fieles hasta la muerte. ¿Se acuerda cómo dice Pablo, que yo ya no conozco más a Jesús como crucificado, sino ahora en el poder de su resurrección y su gloria? O sea, él quería conocer más al Señor en su amor, en la longitud, en la altura, en la anchura, como tratando de ponerle dimensión, ¿verdad? ¿Para qué? Para que habite el poder de Dios en él, porque cuando él es débil, él es fuerte. Increíble. ¿Sabe? Juan 11, el 24 al 26, por favor, hermano, ¿puede leerlo? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, una cosa es saberla, otra es continuamente creerlo. ¿Sí? Quizás nosotros sabemos mucha doctrina, ¿verdad? Pero una cosa es si la estamos viviendo, porque para eso se requiere que nosotros permanezcamos en su amor. ¿Sí? Pablo dijo, si yo sé toda doctrina y todo misterio, pero no tengo amor, nada soy. No confundamos el don espiritual, los dones espirituales, con el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el que regula realmente el don espiritual. Usted puede hacer, yo puedo aquí enseñar según la carne, hermano, y sana doctrina, pero soy como címbalo que resuena, ¿verdad? Pero también lo puedo hacer según el Espíritu, y me gozo, y lo estoy viviendo, y lo estoy degustando, y fuera de eso, estoy edificando. ¿Sí? Entonces, bien importante, estas personas en Esmirna edificaban con su vida. Sus vidas se derramaban, se invertía en otros creyentes y también evangelizando a los demás. Estaban dispuestos a padecer la muerte. No dijeron no al emperador y dijeron sí a Cristo por la fe. Porque miraban hacia adelante, olvidaban ciertamente lo que queda atrás y proseguían a la meta, al supremo llamamiento del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Unos 50 años después de la escritura de esta carta, tenemos uno de los padres de la iglesia, Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna, sufrió el martirio al ser quemado vivo a la edad de 86 años. En el año 168 después de Cristo, cuando se rehusó de adorar al emperador romano bajo el dominio de Marco Aurelio, ¿cierto? Es más, en el año 244 al 311 después de Cristo, muchos de los creyentes de los primeros siglos fueron sentenciados en el Coliseo romano, sobre todo en el periodo del emperador Diocleciano, ¿cierto? Diocleciano. Hay un libro fabuloso que lo recomiendo que lo lean, y creo que ya lo dije alguna vez, se llama El mártir de las catacumbas. Y la persecución de la iglesia de los primeros siglos, ¿verdad? Hermano, impresionante ese libro. Niños que realmente predicaban un evangelio claro, hermano, un evangelio claro, pero lo vivían. Era una iglesia perseguida, en las catacumbas vivían, y la persecución del imperio romano y el Coliseo, y cómo glorificaban al Señor, y aún algunos de los soldados romanos, al ver el testimonio de cuando esa gente venía esos leones a atacarlos, y se encomendaban al Señor, y cantaban al Señor, mientras iban siendo devorados por las fieras, hermano. Y algunos decían, yo quiero conocer ese poder que tienen ellos, para desafiar la muerte en semejante circunstancia. Hermanos, tremendo. Yo quiero que mi vida sea así. ¿No quiere usted que su vida sea así, hermano? Que sea una vida de impacto, hermano. ¿Sí? Por mi propio beneficio, para gozarme yo del fruto del Espíritu Santo y también para invertir mi vida en los demás. Ten en cuenta que Cristo no le dijo a la iglesia que derrocaran ¿a quién? A su gobierno, para que así pudieran tener paz. ¿Sí?
Hermano, dígame una cosa, ¿qué es más fácil? ¿Salir a protestar en contra del gobierno para los cristianos o salir a predicar el evangelio sin importar la persecución? Más fácil salir a protestar, ¿verdad? Hermano, Dios no nos llamó a nosotros a limpiar el lago, Él nos llamó a pescar, ¿sí? Y debemos nosotros, ¿de qué? De cumplir el llamado celestial, de ser embajadores, de expresar el carácter de Cristo en nuestras familias, en nuestras esposas. Y así a través de nuestra familia en la iglesia, y a través de la iglesia entonces en el mundo, ¿sí? Pero mire el orden que le estoy dando. Primero yo, el Señor, permaneciendo en la vid, y yo como pámpano llevando fruto en mi familia, en mi esposa. Luego mis hijos ven eso y ven a Cristo. Y luego a través de nuestra familia vamos a bendecir la iglesia. Y si bendecimos a la iglesia por medio de la presencia y la comunión con Cristo, vamos a hacer luz en el mundo. Y vamos a ganar credibilidad. Y el mundo va a preguntar, ¿a causa de qué? De la esperanza que está en nosotros. Para que nosotros le demos defensa de la palabra de Dios, ¿cierto? Para que derribemos todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, en mansedumbre y en temor, ¿cierto? Debemos de llevar la palabra de Dios. Esta iglesia en Esmirna era fiel en eso, hermanos. Apocalipsis 2:10d. Y yo te daré la corona de la vida, dice la palabra. Esa era la promesa. Esto no está hablando de la vida eterna, la cual se obtiene por la sola fe en Cristo solamente. Ya eran salvos, es una iglesia salva. Todas las iglesias, cuando se refiere a las 7 iglesias de Apocalipsis, se está hablando de iglesias locales. Y de acuerdo a la definición del Señor, lo que es iglesia son todas las personas que han recibido a Cristo por medio de la fe. Y todas juntas forman ¿qué? La iglesia. ¿Sí? Cuando estamos juntos formamos la iglesia, pero estando los creyentes. Entonces, esto no está hablando de la vida eterna, la cual se obtiene por la sola fe en Cristo solamente. Ya fueron salvos. Se estaba refiriendo a la corona de vida, como lo dice Santiago 1:12, por favor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de la vida, ¿sí ve? A los que soportan, ¿qué? ¿La qué? ¿Qué dice allí? Hermano, vuelva a leerlo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Soporta la tentación, ¿sí ve? Hermanos, el Señor trae su recompensa. No pierdas tu corona, dice la palabra de Dios, ¿sí? No es que nadie tome tu corona. La corona de la vida es una recompensa por la fidelidad a través de las pruebas, mientras que la vida eterna es un don gratuito, es un don gratuito. Pero ¿sabe una cosa? Ambos dependen de la fe, escúcheme bien. Ambos dependen de la fe. Es imposible que usted soporte una prueba si no es por la fe, amén. Todo lo que usted edifica como Cristo, como fundamento, va a ser oro, piedras preciosas, ¿cierto? Que se refinan con el fuego y usted recibirá recompensa ya, hermano. Pero todo lo que hagamos no edificado sobre Cristo como fundamento, quiere decir no teniendo fe, sino edificado sobre la sabiduría humana, vamos a recibir pérdida, hermano. ¿Sí? Por más, ¿cómo se llama eso? Por más modesto que luzca, por más espiritual que luzca, pero el Señor sabe muy bien cuáles son los motivos. El tribunal de Cristo es para juzgar los motivos por los cuales hicimos las cosas. Si los motivos fueron realmente por la comunión en Cristo, recibiremos recompensa. Si fueron por el resultado de nuestra posición en cuanto que yo quiero pararme en mi propia fuerza, si no dependiendo de Cristo, recibiré pérdida de recompensas. ¿Sí? Entonces la vida eterna no es lo que se menciona aquí. La vida eterna se obtiene por medio de la fe en Jesucristo únicamente, por la sola gracia somos salvos. Pero también las cosas que hagamos según el Espíritu son solamente aquellas que se hacen por la fe, Y todo lo que se hace por la fe va a recibir recompensa en el creyente durante su vida terrenal. La corona de la vida entonces es una recompensa por la fidelidad a través de las pruebas, mientras que la vida eterna es un don gratuito. Romanos 6:23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. La dádiva eterna es vida eterna, ¿qué? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Y sabe que cuando cambiamos según el Espíritu, manifestamos la vida eterna aquí en la tierra. ¿Sí? Porque no le tememos a la muerte, no le tememos a nada. No hay nadie que nos detenga porque sabemos que esta no es nuestra morada. Somos como Abraham, ¿verdad? Que buscaba una ciudad celestial, cuyo fundamento es Dios, ¿verdad? Y no una terrenal, hermano. Declaraciones finales. Apocalipsis 2:11, hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, las declaraciones finales vemos aquí muy claramente, Apocalipsis 2:11a, escucha cuidadosamente, presta mucha atención. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta la iglesia de hoy, por eso iglesia es plural. La exhortación viene en motivación por lo bueno que estaban haciendo los hermanos en la iglesia en Filadelfia, pero ahora se dirige a la iglesia global, ¿cierto? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Solo hay dos tipos de personas inferidas en este versículo. Aquellos que vencen, todos los creyentes, ¿cierto? El que venciere quiere decir al vencedor, como dice la Biblia de las Américas, vencedor. Todos, ¿quiénes son los vencedores? Aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Aquellos que vencen, todos los creyentes, y aquellos que son heridos por la segunda muerte, que es el lago de fuego. Esas son las dos clases de personas. Todos los incrédulos, ¿verdad? Entonces solo hay dos tipos de personas inferidas en este versículo. Aquellos que vencen, o los vencedores, todos los creyentes, los que han puesto su fe en Cristo, y aquellos que son heridos por la segunda muerte, que es el lago de fuego, todos los incrédulos. Primera de Juan 5:4 nos muestra entonces. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí está, nuestra fe, ¿verdad? Es la que ha vencido al mundo. En el momento que usted puso su fe en Jesucristo, ha vencido el mundo. ¿Por qué? Porque Él mismo venció el mundo. Cristo lo hizo por usted, hermano. Lo que era imposible para la carne, vino a ser posible para el Señor Jesucristo, ¿cierto? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios fue manifestado en carne, Jesucristo, bajo la ley. ¿Para qué? Para redimirnos a nosotros, todos los que estábamos condenados bajo la ley. Para llevarnos ¿a dónde? Al cielo con Él, hermanos. Hizo una obra perfecta y completa. Todo cristiano es un vencedor. Amén. Es un vencedor. Ahora el incrédulo, ahí sí va al lago de fuego. Primero el juicio y claro, obviamente va al lago de fuego porque su nombre no está escrito en el libro de la vida. La salvación por la gracia de Dios es la única cosa que asegura que los creyentes estén protegidos de la segunda muerte. Nuestra conducta no tiene nada que ver con esto. Apocalipsis 20:14, por favor. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es ¿qué? La muerte segunda. Y mire lo que dice allí, el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a qué? Al lago de fuego. Entonces lo que te salva no es tu conducta, es la fe en Jesucristo. Vamos a ver un poco de persecución, hermano, a través de la historia. ¿Qué otras persecuciones se han llevado en la historia? Para resumir, muchas, ¿verdad? Pero vamos a coger algunas que son relevantes. Durante el periodo del oscurantismo, el año 476 hasta el año 1453 aproximadamente después de Cristo, se llevó a cabo la Santa Inquisición, en la cual el catolicismo romano quemó en la hoguera a miles de cristianos acusándoles de herejes. Algunas de estas ejecuciones se extendieron hasta el siglo XVI. Gloria a Dios por esos hombres de Dios que sacrificaron su vida para que usted y yo podamos tener la Biblia aquí, ¿cierto? Los judíos primeramente lo hicieron en la iglesia del primer siglo para que los gentiles pudiéramos tener la palabra de Dios en nuestras manos. Pero luego aquí durante estos siglos del oscurantismo, gentiles estuvieron dispuestos
de martirizar sus vidas. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios permanezca hasta el día de hoy, hermano. Sí. Gloria a Dios por eso, hermano. Ahora, durante el Imperio Otomano y su expansión en el año 1299 al 1923 después de Cristo, los musulmanes mataron a más de 2 millones de cristianos. Imagínense, ¿cierto? Y eso es lo que quiere el grupo Estado Islámico. Quiere volver otra vez a instalar el Imperio Otomano con un califato, ¿verdad? Vemos un intento de eso, por lo menos hoy en día. Número 3, vemos también durante el periodo del Holocausto, obviamente 1939 a 1945 después de Cristo, en la nazi alemana, Hitler ejecutó a todo cristiano que apoyaba al pueblo judío, ¿cierto? Y cuarto, tenemos durante el periodo de la Unión Soviética, el Estado tuvo en mente la destrucción de la iglesia y del cristianismo. Muchos cristianos fueron martirizados y muchos templos destruidos, ¿sí? Y ahora veámoslo aquí en el 2014, para terminar. La persecución cristiana mundial en el 2014. Este es un mapa que lo puede ver usted en persecución.org o también lo puede ver La Voz de los Mártires también. Ellos publican un mapa anual acerca de la persecución. Tiene como número 1 Corea del Norte, ¿verdad? Es un país totalmente aislado y allá, mejor dicho, los cristianos los tratan súper mal. Muchos han muerto por la causa de Cristo. Somalia es otro país también en donde grupos islámicos matan a cristianos constantemente. Siria hoy en día, pues obviamente con el Estado Islámico y también con otros moderados, supuestamente los que son de la oposición, ¿verdad? También matan cristianos, ¿verdad? Irak, la misma situación con el Estado Islámico. Afganistán con el Talibán y con lo que queda de la Al-Qaeda también. Y Arabia Saudita también, hermanos, persecución contra los cristianos, ¿cierto? Pero hermano, para finalizar, ¿cómo estamos siendo nosotros en nuestra carrera cristiana? ¿Estamos siendo olor grato? ¿Olor grato? ¿Sí? Como la iglesia en Esmirna, como aquel aroma, ¿verdad? Cuando era extirpado, salía un olor dulce. ¿Sí? ¿Tenemos aroma de Cristo o aroma de Carlos? ¿O aroma de Cristo en nuestros matrimonios, en nuestras vidas familiares? ¿Sí? Porque quiero terminar con una escritura en donde Pablo los anima a los de Corintio y los exhorta fuertemente. Vamos a terminar ahí 2 de Corintios, yo la leo por favor, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. ¿Están allí? 2 de Corintios 5, 20, amén. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al mundo, ¿verdad? Y luego dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, hablando de Cristo en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y mírelo como dice el versículo siguiente. Recuerde que los capítulos a veces nos distraen del curso, del texto. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, no recibamos en vano la gracia de Dios. El Señor no quiere enriquecer gracia sobre gracia. No solamente con la gracia para ser salvos, sino con la gracia para seguir continuando por la fe, siendo salvos del poder del pecado, de la aflicción, de la tribulación. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Está siendo tu ministerio vituperado? Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos,
en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así como le dijo a la iglesia en Esmirna: vosotros sois ricos, enriquecidos. Y tenemos el mismo Espíritu Santo, hermano. Amén. Vamos a orar porque es cuestión de poco tiempo, pienso yo, que la persecución va a aumentar, hermano. Sí. Pero déjeme decir una cosa: el Señor sigue siendo el mismo. Él es el Alfa y Omega, el que vive por los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tenemos una riqueza en tu palabra, Señor. En tu palabra tú quieres tener comunión con nosotros los santos. Gracias porque somos embajadores tuyos. Somos reyes y sacerdotes. Somos llamados a ministrar en tu presencia, porque en realidad estamos en tu presencia. Y queremos nosotros llevar el aroma de Cristo, Señor. Predicar a Cristo y este crucificado, sin comprometer el evangelio, sino predicando el puro evangelio, sin importar la prueba, Señor. Sin importar la tribulación, porque sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, yo te pido que tú animes a la iglesia aquí en Bolivia, Señor. Y que a la vez los hermanos puedan animar a otros que están desanimados. Gracias, Padre, porque tú vas por delante de nosotros y nos has dado el libro Apocalipsis para que podamos retener aquellas cosas que están escritas en él. Bendícenos, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.